Vamos a comenzar hablando y en esto de repensar la humanidad y los distintos pensamientos que tenemos que modificar, estudios, cuidados y atenciones. Les voy a presentar al doctor Bernardo Pons Estel, que es especialista en enfermedades reumáticas. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el repensar, ¿no? La sociedad? Bueno, justamente nos ha dado los datos precisos de estudios realizados con respecto a las personas de pueblos originarios, en qué edades se enferman de enfermedades reumáticas. Y bueno, y por supuesto que el resultado dio mucho más jóvenes que los que tenemos acceso a la medicina. Y bueno, eso tiene que ver también con la integración, cómo llegamos, cómo llega la información, cómo se traslada, cómo se tienen en cuenta. ¿Se tienen en cuenta? Bueno, de esto va a hablar el doctor Bernardo Pons Estel a través y a partir de un estudio realizado sobre los pueblos originarios y sus enfermedades, en este caso, reumáticas. Venimos desarrollando desde hace 15 años un estudio epidemiológico a nivel latinoamericano, se llama GLADERPO, es el Grupo Latinoamericano de Estudio de Enfermedades Reumáticas en Pueblos Originarios. En esto participa gente de distintas partes de Latinoamérica, de México principalmente, una especialista en México que ha desarrollado un programa de estudios epidemiológicos, Colombia, Brasil, Ecuador y por supuesto y Argentina. Lo que nosotros hacemos es estudiar la prevalencia, o sea, cuán frecuentemente se encuentran las enfermedades reumáticas en los pueblos originarios. Recordemos que pueblos originarios hay más de 400 en toda Latinoamérica. No han desaparecido, son comunidades y en algunos casos son comunidades grandes. Son población vulnerable, son población olvidada por muchos de los gobiernos. Marginales, con alto índice de pobreza. Y este índice de pobreza, que también tiene que ver con el tipo de alimentación que hacía referencia, tiene mucho que ver con las enfermedades reumáticas. Claro, porque nosotros traemos mucho del ADN de los pueblos originarios. Exactamente. O sea que si vamos a ver cómo nos comportamos fisiológicamente, traemos mucho de eso. Pero después, ¿qué pasa con la epigenética? Es decir, con el entorno, ¿no? Que creo que de esto se trata. Exactamente, de eso se trata. Es muy interesante tu observación. La genética, se sabe que hay factores genéticos, porque en realidad en muchas de estas enfermedades, el caso típico es la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea tiene factores genéticos, o sea, yo heredo genes que me pueden predisponer a la enfermedad. Pero no necesariamente voy a desarrollar esa enfermedad en el tiempo, en la evolución, en mi vida. No es determinante. No es determinante, exactamente. Necesita una interacción entre los factores genéticos, o sea, los genes que predisponen la enfermedad, y el factor medioambiental que la desencadena, es decir, un disparo. Entonces, a partir de ahí se generan estas enfermedades. Llamativamente, por ejemplo, para dar un dato que es interesante, en la población caucásica, la prevalencia de la artritis reumatoidea es del 0,5 al 1%. O sea, cada 100 individuos va a haber una persona que desarrolla artritis reumatoidea. Cada 200 individuos puede haber 1 o 2 que tengan artritis reumatoidea. Pero cuando nosotros estudiamos en pueblos originarios, hay cosas que son muy diferentes. Por ejemplo, en estudios que hicimos aquí, que desarrollamos en la población Com en Rosario o en la población Huichi en Salta, hemos observado que la frecuencia con que se da la artritis reumatoidea es del 3 o al 4%, o sea, casi 3 o 4 veces más que lo que se da en la población blanca del hemisferio norte. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando con esta población? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los factores que desencadenan esta enfermedad? Bueno, si no nos vamos muy lejos y nos vamos aquí en Rosario, en los barrios Toba, uno ve cómo vive, cómo son los barrios. Y son barrios marginales, muchas veces tienen
limitación en el agua potable, a pesar de que hay distribución de agua, la forma de alimentación, ¿dónde hacen la comida? Por ejemplo, en los pueblos Wichi, en el norte de Salta, cocinan dentro de la cabaña o dentro de la choza donde viven, y eso genera humo. El tipo de alimentación, por ejemplo, sabemos que en la artritis reumatoidea hay bacterias a nivel de la cavidad bucal que pueden ser gatillo de la enfermedad. Nosotros sabemos que la población Wichi eran cazadores-recolectores. Corrían, caminaban, comían frutas y animales que también corrían, ¿sí? Hoy en día la población Wichi está cercada, claro, o está muy limitada. De nómades fueron sedentarios. Ahora son sedentarios, claro, allá no son cazadores-recolectores. Claro. Toda la zona que los rodea a los Wichi, zonas que ellos tenían, ahora son terratenientes, los dueños, claro, de esos, y son ingenios azucareros, por lo tanto, claro, ellos comen azúcar, toman bebidas gaseosas que tienen mucho azúcar, claro, cocinan dentro de la casa, por lo tanto le ha cambiado la flora, claro, bacteriana en su boca, en su intestino, claro, en su piel. Antes eran delgaditos, ahora son gordos, claro, ahora tienen gran cantidad de caries en la boca, y sabemos que esos son factores que impactan en el desarrollo de la enfermedad. Necesitamos hacer muchos estudios, porque todo estas son hipótesis basadas en estudios previos. En hábitos también de vida. Estos son hábitos de vida. Mi pregunta es a veces, ¿elegirán eso? Bueno, están obligados, pobre. Están obligados. O sea, no tienen demasiada, claro, opción. Ese es otro tema, que cómo hacer para poder llevarles toda esta información y para poder integrarlos a una sociedad que los ha marginado y que los ha recluido en lugares donde no pertenecían, ¿no? Otra enfermedad, por ejemplo, muy común es la lumbalgia, el dolor de la cintura, la ciática que le llaman, el dolor en la región lumbar. Es muy común en los pueblos originarios. Otra es los dolores articulares en las manos, también en los pueblos originarios. ¿Y por qué? Porque ellos han dejado sus hábitos naturales y ahora se dedican a hacer, por ejemplo, los hombres en trabajos de gran rudeza como la albañilería, la construcción, trabajos donde tienen que exponer mucho la parte lumbar en el esfuerzo, y ellos tienen una gran prevalencia, con mucha frecuencia tienen dolores en la cintura. Es muy común la lumbalgia en los pueblos originarios, y en los que hacen, por ejemplo, artesanías, los dolores articulares en las manos y las deformaciones en las manos. De manera que una vez que nosotros tengamos diagnosticado todo esto desde el punto de vista epidemiológico, eso quiere decir el estudio de la población general, que nosotros tengamos números duros, números fuertes, podemos tener influencia con las autoridades de salud, claro, para un diseño de una política, claro, de salud diferente. Totalmente. Para este tipo de poblaciones. Es que eso es primordial. En realidad estaba pensando, ¿no?, cuál es la expectativa de vida de estos pueblos originarios. Bueno, es menor que la nuestra. Es mucho menor que la nuestra. Claro. Muchísimo menor que la nuestra. Y como era la de los aborígenes, luego llegó la ciencia, la tecnología, y a veces tiene sus cosas en contra, pero a favor, que está extendiendo las posibilidades de poder mantenernos sanos, ¿no? Sin duda. Sin duda.